En este video tutorial vamos a crear nuestra base de datos ambulatorio con la aplicación Microsoft Access 2013. Para ello cargamos la aplicación, inicio, todos los programas, Microsoft Office 2013, Access 2013. Access 2013 nos proporciona una serie de plantillas que podríamos utilizar para crear nuestra base de datos. Nosotros vamos a partir de una base de datos en blanco. Para ello pulsamos esa opción, base de datos del escritorio en blanco. Nos pide el nombre del archivo donde vamos a almacenar la base de datos y la ubicación del mismo. En la ubicación vamos a elegir nuestra subcarpeta GBD, tema 1 y el nombre de la base de datos ambulatorio. Estamos creando el fichero que va a albergar todos los datos de nuestra base de datos. Vemos que es un fichero que tendrá una extensión accdb. Recordad que las extensiones se asocian luego a aplicaciones y bastará con que hagamos doble clic en el archivo para que se abra el archivo con la aplicación que lo ha creado. Pulsamos crear. Automáticamente Microsoft Access nos ha creado una tabla, nos pide datos para introducir esa tabla. Vamos a eliminar esa tabla y la vamos a crear a mano. Recordar que nuestra base de datos iba a contener dos tablas, una para almacenar los médicos y otra para almacenar los pacientes. Elegimos la opción diseño de tabla y nos está pidiendo los nombres de los campos, el tipo de datos que van a albergar y una descripción. Recordar que vamos a poner un identificador médico. ¿Qué tipo de datos? El identificador, vamos a elegir un número, un entero largo, lugares decimales automático, nombre del médico, esto va a ser una cadena, un texto corto, 255 caracteres, un poco largo, con 80 nos valdría, incluso aunque viniera Luis Froilán. Apellido 1, lo pongo así, a los nombres de los campos no conviene que pongamos ni caracteres especiales ni espacios en blanco. Nombre corto, tamaño con 80 valdría. Apellido 2, otro texto corto, 80. Podemos elegir fecha alta, fecha en el que fue dado de alta como médico. Ya no va a ser un texto, va a ser una fecha hora. Un número colegiado. Vamos a pensar que va a ser un texto de 30 caracteres. Bueno, ya tendríamos nuestra primera tabla con los atributos que queremos almacenar, el tipo de datos que vamos a almacenar en cada uno de los atributos. Nos faltaría definir cuál va a ser la clave primaria, aquella que va a identificar unívocamente a cada uno de los médicos que tengamos. Nos situamos en la columna que queremos que sea clave primaria y la marcamos como clave principal. Tendríamos nuestra primera tabla creada. Pulsamos guardar. Vamos a elegir aquí la opción guardar, nombre de tabla, médicos. Aceptar. Se nos ha creado una tabla médicos. El nombre de la tabla no hemos dado acento, que luego nos podría dar problemas. Vamos a crear una nueva tabla. Pulsamos crear, diseño de tabla. Venga. Primera columna, identificador paciente, un número. Recordar que solemos elegir para las claves primarias columnas de tipo numérico, porque el ordenador va a ser capaz de manejarlas mucho mejor. Nombre,
cadena de texto, apellido 1, apellido 2, el DNI, recordar que va a ser un texto con 9 caracteres, el número de la Seguridad Social, un texto de unos 15 caracteres, fecha de nacimiento, fecha. A la hora de definir qué valores se van a almacenar en las columnas, siempre elegiremos entre estos tres tipos. Será un número, luego habrá que decidir si tiene decimales, si no tiene decimales, en coma fija, coma flotante, un texto, la longitud del texto, si va a ser variable o fijo, y fechas. Estos son los tres principales grupos de valores que vamos a almacenar. Al igual que en la tabla médicos, vamos a definir la columna que va a ser clave primaria. Nos situamos en ella y pulsamos el icono clave principal y le damos a guardar. Nombre de tabla, pacientes. Aceptar. Ya tenemos las dos tablas, médicos y pacientes. Las tenemos aquí en dos pestañas diferentes. Recordar que en el ambulatorio vamos a asignar un médico a cada paciente, por lo que en la tabla pacientes vamos a incluir una nueva columna que era médico cabecera. El médico de cabecera vamos a almacenar unos valores que van a ser los identificadores de los médicos. Hemos de recordar que el identificador del médico es un valor numérico, por lo tanto, en nuestro médico de cabecera deberemos de almacenar un valor numérico. Guardaríamos nuestra tabla pacientes. Ya tendríamos nuestras dos tablas. Podemos cerrar su diseño. Aquí tendríamos las tablas. Habríamos definido el nivel intermedio, nivel global o conceptual, en el que se definen los objetos de base de datos donde vamos a almacenar la información. Y ahora nos quedaría por definir el nivel externo, que va a ser la formulario. Pulsamos crear y tenemos tablas, tenemos consultas, tenemos formularios y tenemos informes. Los mismos objetos que nos encontrábamos en OpenBase. Vamos a elegir diseño de formulario y vamos a utilizar el asistente para que sea más rápido. Somos asistente, nos dice sobre qué tabla queremos hacer el formulario, elegimos médico, qué columnas queremos, elegimos todas las columnas, cómo lo queremos que aparezca, tabular, hoja de datos, justificado, elegimos columnas, qué título para el formulario, finalizar. Ya habremos creado el objeto formulario. Vamos a introducir nuestro primer médico. Fecha de alta. Bueno, aquí es interesante porque nos aparece un control que nos va a permitir introducir automáticamente la fecha de alta. Número colegiado. Recordar que es un campo alfanumérico. En cuanto demos al tabulador, ya habremos creado un registro y estaríamos el siguiente. El médico número 2. EPA.
fecha de alta, número colegiado, estarían almacenados. Los médicos almacenados, si fuéramos a la tabla, los veríamos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a crear nuestro formulario para pacientes. Para ello vamos a crear asistente para formularios. Elegimos la tabla pacientes. Elegimos todas las columnas. Pulsamos siguiente. El formato en que lo queremos crear. Vamos a elegir un formato diferente. El título. Finalizar. Aquí lo tendríamos. Vamos a elegir el paciente 1. El DNI. Nos hemos pasado de caracteres. Nos ha avisado. Número de seguridad social. Fecha de nacimiento. Nos vuelve a aparecer el icono. Aquí tendríamos que ir bastante más para atrás. Si nos dejaría cambiar. Médico de cabecera. Aquí deberíamos de poner el identificador del médico de cabecera. Recordar que los médicos, tenemos dos médicos, el uno es Pepe, el 2 es Pepa. Pues deberíamos decidir quién de los dos es el médico de cabecera de este paciente. Podría ser el 1. Pulsamos tabulador. Vamos a crear un nuevo paciente. Número de seguridad social. Fecha de nacimiento. Bueno, también la podríamos meter a mano. 1 del 1 de 1945. El médico de cabecera. No le he asignado el médico de cabecera porque le he dado al tabulador antes de tiempo. Vuelvo para atrás. Pues el médico de cabecera es el número 2. Tabulador, ya lo tendríamos. Si fuéramos a la tabla pacientes, aquí tendríamos nuestros datos de paciente. El formulario de pacientes, datos de médicos, el formulario de médicos. Aquí hemos definido los 3 niveles que debe haber en un sistema gestor de base de datos. Por un lado, el nivel interno, que es el nombre del fichero ambulatorio, el nivel global, con las dos tablas y la relación que hemos establecido entre médicos y pacientes, y el nivel externo, los formularios. Guardamos y salimos de nuestra base Microsoft Access, salimos, lo cerramos. Podríamos ir a ver el fichero de base de datos. Aquí tenemos ambulatorio. Nos dice que es una aplicación Microsoft Access. Damos doble clic, nos volvería a abrir. 2 tablas y 2 formularios. Y con esto finalizamos este tutorial.